¿Cómo puedo mejorar mi postura trabajando para evitar el síndrome del túnel carpiano? ¿Qué es el síndrome del túnel carpiano? ¿Cuál es su causa? Hablaremos de ello en Medicina Televisión. Y como siempre tenemos otros muchos temas. Por ejemplo, nuestra experta en ginecología nos hablará en qué consiste un embarazo ectópico. También hablaremos de nutrición, concretamente de calorías. Y por último, nuestra psicóloga nos hablará de jóvenes y alcohol. Comenzamos. Me suena haberlo escuchado, pero no tengo ni idea. Nada. Que sé que es doloroso y es muy molesto. Muy buenas, Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Bueno, túnel carpiano. Los jóvenes no sabían en qué consistía, en las preguntas. Normal que no sepan en qué consiste, básicamente porque el síndrome del túnel carpiano afecta a personas ya que suben de los 20 y de los 40 años, por supuesto. Bueno, pues vamos a hablar, y para que todo el mundo lo sepa, jóvenes y mayores, ¿qué es el túnel carpiano o el síndrome del túnel carpiano? Bueno, el síndrome del túnel carpiano es una enfermedad, como tantas otras, que tiene etiologías diversas, es decir, hay múltiples causas que pueden causar esa enfermedad. Es decir, síndrome, digamos que es una serie de signos y síntomas que pueden estar causados por distintas enfermedades, por eso lo denominamos síndrome del túnel carpiano. ¿En qué consiste? Bueno, lo primero que tenemos que conocer, Carmen, es un poquito de la anatomía de la zona. El síndrome del túnel carpiano es una compresión que existe a nivel del nervio mediano, es un nervio que pasa por aquí y que se encarga de mover ciertos músculos de la mano y de tener sensibilidad de parte de la mano. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, si nos damos cuenta, en esta zona de aquí nos encontramos con que tenemos básicamente dos huesos del brazo, que es el radio y el cúbito, sí. Y además tenemos luego los 5 metacarpianos, que son los huesecitos que comunican lo que llamamos muñeca con los dedos. El quinto, el cuarto, el tercero, el segundo y el primero. Pero es que además, para que esto sea móvil, Carmen, para que esto tenga movilidad, tenemos aquí metidos ni más ni menos que 8 huesecillos. En esta estrecha banda tenemos 8 huesecillos metidos. El escafoides, el semilunar, el piramidal, pisiforme, hueso grande, ganchoso, trapecio y trapezoide. Es decir, que en este conjunto, en este pequeño espacio, nos encontramos con 15 huesos metidos. Esos 15 huesos metidos son los que nos permiten multitud de movimientos. Pero es que además, claro, todo esto tenemos que moverlo y además tiene que estar irrigado, con lo cual, por aquí nos van arterias y venas y por aquí nos van nervios, entre otros el nervio mediano, que es uno de los nervios más importantes y más gordos que hay en la mano. ¿Y entonces qué es lo que se ve afectado con el síndrome del túnel Cuando carpiano? tenemos el síndrome del túnel carpiano, lo que tenemos es una compresión, porque para sujetar todo este conjunto de huesos y huesecillos tenemos que tener un ligamento muy potente que le llamamos el ligamento triangular del carpo, que sobre todo nos coge esta parte de la cara ventral de la muñeca y que lo que hace es sujetarnos todo eso para que no se nos desperdiguen esos 15 huesecillos o 15 huesos de los que hemos hablado. ¿Qué ocurre? Que por el motivo X, como por ejemplo puede ser el ser mujer, porque es más frecuente en las mujeres, o por tener... ¿no hay motivo? Hay muchísimos motivos. El ser mujer es un factor de riesgo, el tener un hipotiroidismo, es decir, la glándula tiroides, influye en que esto me dé problemas, el tomar anticonceptivos, el tener ciertos trabajos manuales repetitivos de flexoextensión de la muñeca, todo eso hace que aquí se provoque unos microtraumas que cuando son sobre todo movimientos repetitivos, llámese en trabajadores que están con ordenadores o a veces en personas que están con martillos neumáticos, que también es muy frecuente esa vibración, genera una serie de microtraumas y otras veces porque son inflamaciones inespecíficas, como por ejemplo la gota, que es el ácido úrico que se nos acumula en esta articulación. Esas son cosas que nos dan problemas ahí, o una artritis reumatoide, que es una inflamación, que ya hablaremos algún día de ella, de ciertos huesos. Todo eso nos genera el que por el motivo X esos huesecillos y ese ligamento se vean comprimidos. Y al verse comprimidos, ¿qué ocurre? Pues que las estructuras más débiles, como son los nervios y sobre todo las más sensibles, se quedan afectados. Digamos que al comprimir el nervio mediano por aquí, me da síntomas en la mano y en los dedos. ¿Qué es lo que suele ocurrir? ¿Cuáles son los principales síntomas? ¿Qué pasa ahí? Lo que nosotros llamamos parestesias. ¿Qué son parestesias, Carmen? Las parestesias, digamos que lo que son hormigueos que noto por la mano, como un hormigueo, como un adormecimiento, como si me corriesen por aquí bichitos, y que muchas veces se dan sobre todo por la noche. De ahí que muchos pacientes cuando llegan a la consulta nos dicen que es que me levanto todos los días con la mano, con la una o con las dos, porque es muy frecuente el que se afecten los dos carpos a la vez, me levanto con las manos entumecidas, o con hormigueos.
a veces pueden dar en ocasiones dolor y también pueden dar lo que nosotros llamamos la atrofia de la eminencia tenar. La eminencia tenar es este grupo de musculitos que tenemos aquí metido, que hay ni más ni menos que 4 músculos, que son los que hacen evolucionar la mano, y se dice incluso en algunos textos que no se sabe si el cerebro hizo evolucionar este dedo o el dedo hizo evolucionar el cerebro. Es decir, fíjense ustedes si es importante, porque estos musculitos de aquí son los que nos dan capacidad a los humanos de hacer la prensa, la pinza, agarrar. Si se dan cuenta, cuando un mono, por ejemplo, coge algo, lo coge así, en esta postura, mientras que los humanos siempre hacemos esto. Es decir, eso nos dio una facilidad tremenda y una evolución tremenda cerebral a la hora de fabricar herramientas, porque también los homínidos, los monos, fabrican herramientas, pero no son capaces de coger de esta forma, siempre cogen así. Si te das cuenta, cuando cogen un plátano, hacen así, en cambio tú le coges de otra manera, o cuando coges cualquier instrumento. Bueno, dichos así los síntomas, entiendo que el diagnóstico no es difícil. No es fácil. ¿No es fácil? No, ya, me confundes, En medicina fácil hay muy poquitas cosas. Bueno, habíamos dicho que lo que da sobre todo es entumecimiento y esa sensación de adormecimiento. También puede haber dolor y atrofia de estos músculos, con lo cual digamos que perdemos la posibilidad de hacer correctamente la pinza, de apretar. Hay veces que incluso es muy visible en un paciente que vemos cómo toda esta zona, comparada con la otra, está tremendamente adelgazada. Y eso ya simplemente nos indica que es muy probable que con toda seguridad acabamos con una cirugía. Bien, una vez que tenemos esto ya más o menos detallado, el síntoma principal que hemos dicho es ese, y luego otros síntomas adyacentes que hay veces que pueden recurrir los dolores hacia atrás, y entonces incluso hay veces que se presentan con dolor en esta zona. También puede ser por la cervical con dolores parecidos, con lo cual hay veces que no es tan sencillo. Dices, bueno, tengo un síndrome del túnel carpiano o está en la cervical. ¿Cómo lo diagnostico? Lo primero, como siempre, cuál es la clínica del paciente, cuál es la exploración y sobre todo si el paciente por las mañanas hace así. Es un movimiento muy típico. ¿Por qué? Porque al hacer así relaja un poquitín estas estructuras y es muy típico que vengan diciendo, es que yo hago así, el jolín, por llamarlo de alguna forma, jolín, y me mejora. Es verdad, es cierto, mejora. Luego ya es uno de los síntomas, uno de los signos que el paciente nos va a contar. Otra prueba que podemos hacer es lo que nosotros denominamos el signo del Tinel, que es dar con un martillito aquí y entonces da una descarga por la mano. Y otra prueba que hacemos es simplemente poner las manos así durante unos 2 minutos y nos damos cuenta que al cabo de muy poquito tiempo empezamos a notar por ahí esos hormigueos que tenemos por la noche. Una vez que ya sabemos que tenemos esto, ¿qué pruebas podemos pedir? Bien, vale. Pues hay veces que si tenemos un problema traumático, desde luego una radiografía, una fractura que hayamos tenido de esta zona, pues hay veces que nos lo puede originar al cabo de unos meses o de unos años. Y si no, una prueba que casi todos ustedes o muchos de ustedes conocerán o les sonará, electromiografía. Electromiografía consiste en unos electrodos que se ponen en los dedos y luego se registran más arriba para ver cuál es la afectación del nervio mediano en esa zona. Y nos indica hasta qué punto está deteriorado o no. Hay muchas otras pruebas, como por ejemplo una ecografía. Hago una ecografía de esta articulación y veo que si el nervio está engrosado por encima de un determinado límite, es prácticamente fijo y seguro que tiene ese problema. Pero claro, esa es la parte más fácil. Pero ¿y si esto es debido a una artritis reumatoide? ¿Cuál es el tratamiento, no? Diríamos después. Bueno, te iba a preguntar ahora, una vez que ya sabes que tienes este problema, ¿hay algún tratamiento? Me imagino que habrá muchos, desde ejercicios hasta medicamentos. Lo primero, tratar la causa. Si la causa es anticonceptivos, habrá que retirar el anticonceptivo. Si la causa es que tengo un hipotiroidismo, habrá que solucionar un hipotiroidismo. Si lo que me lo ha desencadenado es una diabetes, que también me lo puede desencadenar la diabetes, habrá que tratar correctamente la diabetes. Y luego, ¿qué otros tratamientos hay? Inmovilizar la muñeca, a veces con lo que llamamos férulas nocturnas, que son una especie como de muñequeras rígidas que van desde aquí hasta aquí, para que por la noche esté en esta postura la muñeca y, digamos, no hagamos flexiones que nos lo deterioren. Otro tipo de tratamientos son, a veces, infiltrar con corticoides, una pequeña inyección que ponemos ahí y que nos lo puede mejorar mucho. Por supuesto, siempre están los analgésicos y los antiinflamatorios por el medio, que nos pueden ayudar muchísimo, como en todos los dolores. Y hay veces que no hay más remedio que llegar a la cirugía. Y digamos que tenemos hoy en día 2 tipos de cirugías. La clásica cirugía abierta, que nos hace una incisión por toda esta zona y nos libera el nervio, y luego últimamente están haciendo cirugías endoscópicas, es decir, con un tubito poco mayor que una aguja, nos lo meten en esta zona del carpo y nos rompen ese ligamento triangular que hemos dicho que nos genera la compresión. Una vez que tenemos esa cirugía hecha, pues los resultados al cabo de unas pocas semanas son evidentes en la mayor parte de las ocasiones. Muy bien, Óscar, pues si te parece, ahora vamos a ver qué dudas, qué preguntas surgen en la calle. ¿Cómo puedo mejorar mi postura trabajando para evitar el síndrome del túnel carpiano?
Bueno, es complicado porque evitar el síndrome del túnel carpiano, por ejemplo, en trabajadores neumáticos, pues es mejorando las herramientas, ¿no? Los martillos neumáticos famosos. Desde luego, un grupo importante de personas que les afecta son los trabajadores de ordenadores, ¿no? Entonces, los teclados, que parece una tontería, y los ratones son tremendamente importantes, lo que es la ergonomía del puesto donde estoy trabajando. Con lo cual, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la pantalla, la parte de arriba, tiene que quedar a la altura de los ojos. Y luego, el codo tiene que quedar en ángulo recto. O sea, eso de trabajar con un teclado así ya me va a originar un síndrome del carpo con mucha probabilidad. Tiene que estar el codo en ángulo recto y trabajar ahí. Y yo creo que últimamente, si se están dando cuenta, están evolucionando teclados que ya no tienen las teclas rectas, ya tienen las teclas un poquitín para manejarlas en esta postura. Y con el tiempo, en alguna película de ciencia ficción lo hemos visto, los teclados ya no son planos, sino que los teclados con el tiempo, bueno, con el tiempo no va a existir teclados, pero los teclados, la próxima evolución muy probablemente va a ser en que sean, para que tengamos las manos en esta postura, no en esta, sino en esta. Con lo cual, siempre vamos a tener más relajadas la parte afecta, que es el carpo. Muy bien. Seguimos, más preguntas. ¿El síndrome del túnel carpiano se puede operar? Por supuesto que se puede operar, pero ojito, no nos demos demasiada prisa en meter la cirugía por el medio, porque también la cirugía tiene sus complicaciones. Lo primero es evitar la causa, y desde luego lo primero, antes que evitar la causa, casi que es el tratamiento etiológico. Es decir, si mi problema son los anticonceptivos orales, lo que tengo que hacer es quitar los anticonceptivos y no operarme del túnel carpiano. ¿Por qué? Porque si yo me quito una pastilla y resulta que soluciono este problema, me evito una cirugía y las probabilidades que puedo tener, aunque sean pequeñas, de tener una complicación. Por tanto, lo primero, tratar la causa. Lo segundo, no tener mucha prisa. Hay veces que con el reposo y con las buenas posturas esto se soluciona y por tanto no tenemos que dedicarnos a meternos en un quirófano que nos puede dar problemas. Y por supuestísimo que cuando hay atrofia de la eminencia atenal que hemos dicho antes, o cuando hay síntomas que son muy severos durante un cierto tiempo, hay que operar con dos técnicas. La clásica, que es abrir por aquí con una cicatriz de unos 6-7 centímetros, y la más evolucionada hoy en día, que no siempre se puede hacer, que es a través de un endoscopio, meterle por aquí y hacer toda la cirugía pertinente. Seguimos, más preguntas. ¿Es posible que el embarazo sea una causa del túnel carpiano? Pues sí, querida señora, el embarazo es una causa del síndrome del túnel carpiano, pero ese no suele ser problemático, aunque sí que da problemas durante el embarazo. Lo tratamos con férulas y lo que hay que hacer es, una vez que tengamos el bebé, al cabo de unos meses reevaluamos, porque en muchas ocasiones, por no decir la mayoría de las veces, en el momento que hemos tenido el bebé, después de unas semanas o meses, el túnel carpiano desaparece y por tanto lo único que hay que hacer es tener medidas normalitas y corrientes durante el periodo en que nos da problemas que tenemos el embarazo. Muy bien, y vamos ya con la última pregunta. ¿Existe el túnel carpiano también en los tobillos o algo similar, o solo afecta a los brazos? Este hombre sabe muchas cosas. Efectivamente, hay un síndrome similar en el tobillo, que se llama el síndrome del túnel tarsiano. ¿Por qué? Porque al equivalente en el tobillo, de esta zona, en vez de carpo, se llama tarso. Entonces es el síndrome del túnel tarsiano, que lo que nos da es algo parecido a lo que nos pasa en la mano, pero en los pies. ¿Por qué? Porque comprime un nervio, que es el nervio tibial posterior, y entonces lo mismo. Es decir, donde ese bultito que tenemos en el tobillo, en la parte de dentro, justo por ahí abajo, hay un ligamento también muy potente que sujeta eso y puede dar problemas. Por tanto, existe también el síndrome del túnel tarsiano. Pues terminamos ya con las preguntas, Óscar, y ahora te toca resumir y dar unos consejos sobre todo esto que hemos explicado en el programa. De acuerdo. Bueno, pues una vez más vamos a resumir las 4 cosas básicas, porque realmente es un problema de ergonomía, es decir, que lo que tenemos que hacer es tener posturas correctas. Lo primero que tenemos que hacer es disminuir las posiciones incómodas de las muñecas, por supuesto, y los movimientos manuales repetitivos, si podemos, que no siempre podemos. Por tanto, hay que tener cuidado con esta forma de escribir y de manejar utensilios. Tenemos que reducir la vibración de las herramientas manuales, si se puede, porque un martillo neumático, aunque han mejorado mucho, todavía siguen dando problemas en el carpo. Controlar el sobrepeso, ya que interviene en el desarrollo de esta enfermedad, o la diabetes, por ejemplo. Por tanto, es muy importante que esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de no desarrollar un síndrome del túnel carpiano. Ante un ordenador, los brazos deben estar, como hemos dicho antes, con los codos en ángulo recto y apoyarse a la altura del teclado, a ser posible, en almohadillas, para no tener que forzar demasiado las muñecas, aunque no siempre esto es posible, sobre todo cuando tenemos muchísimas horas delante de un ordenador. Y si se trabaja con las manos apoyadas en superficies duras, como hemos dicho antes, durante periodos largos, hay que intentar dar descansos de cuando en cuando. ¿Por qué? Porque tenemos que relajar todos esos músculos que hacen que nos acaben comprimiendo el carpo.
Gracias, Óscar. Vamos a cambiar ahora de asunto. Vamos con una patología que afecta a las mujeres, porque obviamente afecta cuando se produce un embarazo. Seguramente muchos hayan oído hablar del embarazo ectópico, pero no tengo muy claro en qué consiste. Nuestra experta en ginecología nos lo cuenta. El embarazo ectópico es un tipo de embarazo que se produce cuando el óvulo fecundado se implanta fuera del útero, generalmente a nivel de las trompas, lo cual hace que sea un embarazo que no es viable. En raras ocasiones también se puede implantar a nivel del ovario, a nivel del abdomen e incluso a nivel del cuello uterino. El embarazo ectópico produce una serie de características como son el sangrado genital, el dolor abdominal intenso e incluso puede producir situaciones clínicas graves para la mujer que lo tiene. Por eso el diagnóstico de un embarazo ectópico obliga a establecer un tratamiento de manera inmediata. Los síntomas que puede presentar una mujer con un embarazo ectópico son muy variables y van a depender del tiempo de evolución del embarazo. La mujer con un embarazo ectópico va a experimentar los mismos síntomas que una mujer normal, como es un retraso en el periodo, náuseas o vómitos o una tensión mamaria. Sin embargo, también en el embarazo ectópico pueden aparecer otros síntomas como el sangrado genital o el dolor abdominal. Pero no hay que olvidar que estos síntomas, como el sangrado y el dolor abdominal, pueden aparecer también en un embarazo de curso normal, es decir, en un embarazo que está dentro del útero. Si el embarazo que está fuera del útero, es decir, el embarazo ectópico, sigue evolucionando, sigue creciendo, se produce una rotura de la trompa y una hemorragia hacia dentro de la cavidad abdominal, lo cual hace que estos síntomas puedan empeorar, apareciendo un dolor intenso y brusco en la zona baja del abdomen, una disminución de la tensión arterial, una sensación de pérdida de conocimiento e incluso un desmayo. El diagnóstico del embarazo ectópico se hace de manera cada vez más precoz gracias al perfeccionamiento de los métodos diagnósticos. Esto ha hecho que la aparición de las formas clínicas más graves haya disminuido de una manera significativa. Los tres pilares básicos para el diagnóstico del embarazo ectópico son la clínica, la ecografía transvaginal y la beta-HCG, que es la hormona de embarazo en sangre. En la situación, el diagnóstico va a depender en el momento en el que aparezcan los síntomas. Así, si los síntomas aparecen en torno a la semana 6-7 de embarazo, el diagnóstico va a poder ser realizado en una primera visita al ginecólogo, ya que se va a ver ecográficamente que el embarazo está fuera del útero. Sin embargo, lo habitual es que los síntomas de sangrado y dolor se inicien en semanas muy precoces, en torno a la semana 4 o 5 de embarazo. Y no podemos olvidar que estos síntomas de sangrado y dolor también aparecen en aquellas mujeres que tienen un embarazo de curso normal dentro del útero. Es en estos casos en los que nos vamos a apoyar en la determinación de la hormona de embarazo en sangre periférica. En estos casos de precocidad del embarazo, el ginecólogo tendrá que establecer unas visitas seriadas cada 48 horas hasta que se determine ecográficamente cuál es la localización del embarazo, si está dentro del útero o bien se encuentra fuera del útero, y por tanto sería un embarazo que no es viable. Las opciones del tratamiento del embarazo ectópico son tres: el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico y la actitud expectante. Para la elección de un tipo u otro de tratamiento hay que fijarse en una serie de factores, como son la edad de la paciente, las semanas en las que se diagnostica el embarazo ectópico, si se ha roto o no se ha roto, los deseos de futura descendencia o las preferencias de la paciente una vez que el ginecólogo le ha explicado los riesgos y beneficios de cada técnica, de cada tratamiento. El tratamiento médico consiste en la administración de una inyección intramuscular única de un medicamento que lo que va a hacer es detener el embarazo. Para la elección de este tratamiento es necesario que se cumplan una serie de criterios, que son que el ectópico no esté roto, que el tamaño por vía ecográfica y los niveles de beta-HCG en sangre sean los adecuados y que tanto el riñón como el hígado funcionen de manera correcta. El tratamiento quirúrgico consiste en la realización de una salpingectomía por vía laparoscópica, es decir, consiste en, por medio de una laparoscopia, quitar la trompa donde está ubicado el embarazo ectópico y así se soluciona el problema. No requiere controles posteriores y es un tratamiento que se reserva para aquellas pacientes en las que el ectópico está roto,
hay una situación clínica inestable o simplemente la paciente opta por ese tipo de tratamiento. La actitud expectante es poco habitual y no es recomendable, ya que no ha demostrado ningún beneficio posterior en su utilización. Bueno, pues es serio el tema del embarazo ectópico, ¿verdad? Es serio y en muchas ocasiones es una auténtica tragedia lo que tenemos, porque bueno, no es inhabitual que cuando diagnosticamos un embarazo ectópico lo que tenemos es una emergencia médica, es decir, que es muy frecuente que sea un dolor abdominal bajo, repentino, en ocasiones una mujer que lleva un retraso menstrual que tampoco le ha dado mayor importancia y que tiene que ir inmediatamente al quirófano, pues porque si no realmente puede ser una tragedia. Bueno, Óscar, vamos a cambiar de tema. ¿Cuentas las calorías que consumes al día o no? Las que consumo sí, las que no cuento son las que como. O las que comes, más bien. Consumir de comer. Bueno, nuestra experta en nutrición nos va a hablar de calorías, de cuántas consumir al día. Lo vemos. Bueno, en principio no se puede dar una cifra de cuántas calorías se deben consumir en un día. Por supuesto, depende de cada persona. Y lo que más va a condicionar la ingesta calórica va a ser el gasto que hagamos. Es decir, una persona que realice mucha actividad física, pues lógicamente va a necesitar muchas más calorías diarias que una persona que, por ejemplo, esté encamada o que prácticamente no se mueva o lleve una vida demasiado sedentaria. A modo de regla general, pues se habla de que las mujeres deben tomar pues entre 1.700 y 2.000 kilocalorías diarias y los hombres pues alrededor de 3.000, 3.500, dependiendo por supuesto de la edad y del tipo de vida que lleven. Pero en principio siempre lo que hay que hacer es equilibrar la ingesta calórica con el gasto calórico y consumir diariamente lo mismo que gastamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder comer más? Pues evidentemente aumentar nuestra actividad física. Pues ahí está la clave, ¿no? A los que nos gusta comer, que hay que hacer algo de ejercicio, si no, no se quema. Es evidente, a quien no le gusta comer, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, esto es como la caja, como el banco, ¿no? Cuánto ingreso y cuánto saco. Y lo que se queda por el medio es la diferencia, que son los intereses. Entonces, es evidente que cada uno tiene que comer adecuado a lo que hace. Y ojito, que es muy frecuente que la gente cuando se jubila y pasa mejor vida es cuando empiezan a engordar. ¿Por qué? Porque disminuyen muchas veces su actividad física, pero no disminuyen en igual grado su actividad alimentaria, con lo cual es muy importante el que cuando uno cesa su trabajo, cambie los trabajos, también adecue su comida para ello. Y no nos olvidemos, lo que consume el cuerpo humano en reposo, simplemente por el hecho de respirar, latir el corazón y mantener la temperatura, son 1.500 calorías. 1.500 calorías, para que nos hagamos una idea, son 2 litros de leche y nada más. Es decir, 1.500 calorías son 2 litritos de leche. A partir de ahí, en cuanto empezamos a sumar, si queremos adelgazar, hablo en calorías, porque la dieta tiene que ser variada, lógicamente se nos empieza a disparar el tema. Me acabas de dejar planchada con lo de la leche. Claro. Pero está bien saberlo, así me lo tomo en serio el asunto. Bueno, y vamos ahora con nuestra psicóloga que nos va a hablar de, bueno, de una mezcla difícil, jóvenes y alcohol. La escuchamos. Seguro que tenéis pues, problemas con vuestros hijos adolescentes porque tenéis miedo de que consuman alcohol. Os tengo que dar una mala noticia. Realmente el consumo de alcohol ha aumentado muchísimo en estos últimos años y la primera borrachera la cogen alrededor de los 13 años y pico. Ya sé que os asusta, pero hay que averiguar qué es lo que pasa y por qué. ¿Cuáles son aquellos chicos que tienen más predisposición a beber compulsivamente? Pues todos aquellos que tienen problemas personales, de autoestima, que tienen pocas habilidades sociales. ¿Por qué? Porque así se vuelven mucho más locuaces, pueden ligar mejor, se incorporan al grupo, no saben decir que no, y ahí entramos nosotros, los padres. Muchas veces pensaréis, bueno, pero esto de beber por los fines de semana mucho no afecta. Tengo que daros otra mala noticia, sí afecta. Se llama binge drinking y realmente es beber compulsivamente los fines de semana. Y sí sabemos que afecta al cerebro de los jóvenes, al hipocampo, que es el que trabaja la memoria, y a muchas otras áreas que están sin desarrollar. Evidentemente estos son estudios científicos, así que hay que tener cuidado. ¿Qué os diría como padres? Mirar, fomentar siempre y trabajar su autoestima, que puedan decir no, que sepan decirlo.
Vigilar cuando salgan, nada de que se metan directamente en la cama, no, que cene con vosotros, preguntarles y aunque sean un poco mayores y lleguen tarde, levantaros todos los días. Ya sé que es un rollo, pero es lo que nos toca como padres. De esa manera evitaréis por lo menos que ese alcohol sea algo mucho más crónico. Evitar las borracheras va a ser casi imposible, pero por lo menos alertarles de sus problemas. Y ya sabéis, si queréis, podéis. Qué difícil esto de jóvenes y alcohol, incluso para los que apenas bebemos, a lo mejor hay alguna época en la que, bueno, te dejas llevar un poco por la gente. Yo creo que es un problema de permisividad social desmedida y me parece que realmente todos debemos colaborar para que estas cosas no pasen. Es decir, desde el por qué un niño de 14 años tiene en sus manos alcohol, el por qué alguien pasa al lado de él y nadie le dice nada, el por qué cuando se lo cuentan a los padres porque les llama la policía o les llaman a los médicos desde el hospital diciendo que tiene su hijo borracho y va a los padres y no se le ocurre otra cosa que echar la bronca al policía o la bronca al médico como si fuesen ellos los que han bebido. Es decir, es un problema de permisividad social y desde luego de permisividad paterna, no cabe duda. Bueno, Óscar, pues gracias por acompañarme otro día más en el programa. Pues muchas gracias a ti, Carmen, por supuesto es un placer estar contigo y también con todos ustedes un día más. Y nosotros, ya saben, estamos preparando más temas para nuestro próximo programa. Ya saben, como siempre, salud, consejos relacionados con medicina y bienestar. Les esperamos. Hasta entonces.